Mi hija trajo a sus 3 hijos a mi pequeño apartamento, diciendo que volvería en 2 horas, pero nunca regresó. 15 años después, me demandó por secuestro. Pero cuando le entregué el sobre al juez, él se recostó hacia atrás y le preguntó si ella sabía qué había dentro. Yo respondí que aún no. Y antes de continuar, escribe de qué país estás viendo este video y cuántos años tienes. Que disfrutes la escucha. El sobre temblaba en mis manos, áspero y desgastado por innumerables noches de insomnio, mientras pasaba los dedos por sus bordes como si eso pudiera cambiar el resultado, y yo estaba sentada en la sala del tribunal. Observaba cómo mi hija, Margarita, ajustaba su chaqueta clara con el mismo gesto frío y calculado con el que 15 años atrás había dejado a sus niños y se había ido. A los 62 años ya había aprendido a reconocer esos momentos en los que todo se voltea para siempre. Ese sobre de oficina común y corriente, ligero como si estuviera vacío, en realidad pesaba toda una vida. Su señoría, extendió el abogado de Margarita con una voz resbaladiza, como seda sobre vidrio roto. A mi clienta le han impedido el contacto con sus propios hijos durante 15 años. Ella solicita que se le entreguen inmediatamente para su crianza y que se inicie un proceso por secuestro contra la demandada, su madre. Secuestro. La palabra dejó un sabor a óxido en mi lengua. Apreté los labios. La espalda me dolió con ese dolor familiar. Recuerdo de aquellas noches en que dormía en sillas plásticas en los pasillos del hospital, vigilando 3 camitas infantiles y susurrando en las frentes calientes: «Abuelita está aquí, mi amor. Abuelita está cerca». El juez Morales se inclinó hacia adelante, con su cabello plateado y un rostro que parecía reflejar todo lo que las personas se hacen unas a otras. «Gabriela Nicolasa, ¿usted ha criado a sus nietos desde que tenían 3 años?» «Sí, su señoría». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Detrás de Margarita vi a mis muchachos, ya no niños, por supuesto, 17 años, altos como si hubieran crecido aún más durante la noche. Daniel estaba en el medio, con la mandíbula apretada. En momentos como estos siempre recordaba a su padre. Marcos tenía los dedos entrelazados tan fuerte que los nudillos se blanqueaban. David miraba al suelo, como si pudiera hundirse en la alfombra desgastada y esconder allí sus pensamientos. Ellos no sabían del sobre. No sabían lo que su madre realmente había hecho y lo que no había hecho durante todo ese tiempo. Durante este periodo, ¿la madre mantuvo contacto? Zrenia, continuó el juez. 2 veces, dije con cuidado. Cuando tenían 8 años vino a pedir dinero y cuando tenían 12 se quedó 3 días y se fue de nuevo. Margarita se movió. Algo vivo cruzó su rostro, culpa, miedo, y desapareció al instante, como si hubiera cerrado una cortina interna. Siempre había sido hermosa mi hija. Incluso ahora, a los 38, con esa belleza ligera y etérea, que hacía que la gente quisiera creerle al pie de la letra y protegerla de todo. Me tomó años ver debajo de eso el cálculo frío. Su señoría, intervino el abogado, mi clienta sufrió una depresión posparto severa, adicciones. Necesitaba tiempo para el tratamiento. Eso no anula sus derechos parentales. Depresión posparto, como si eso explicara por qué 3 pequeñitos lloraban por meses en las noches, escondiendo galletas bajo la almohada por si acaso, sobresaltándose con cada ruido en la escalera. Tal vez mamá regresaba, o tal vez alguien venía a llevárselos de nuevo. ¿Tiene documentos sobre su representación legal? Component placement, me sacó del pensamiento el juez. Ese era mi momento. Me levanté despacio, las piernas entumecidas en el banco duro, me acerqué a la mesa y extendí el sobre. Parecía completamente liviano, aunque dentro guardaba todo lo que había atesorado durante 15 años. ¿Qué es esto?, Zrenia preguntó el juez. Pruebas, dije, de lo que realmente significa ser madre. Sacó la primera foto. Sus cejas se movieron. Daniel en su primer día de escuela, sonrisa desdentada y una lonchera nueva que elegimos durante 1 hora discutiendo sobre dinosaurios. Marcos en la feria de ciencias de la escuela, primer lugar.
llorando de alegría a los 6 años, con la nariz brillante. David a los 7, abrazándome después de pedalear por primera vez sin rueditas auxiliares en el patio. Pero no solo había fotos, reportes de calificaciones en carpetas transparentes, mis notas de las reuniones de padres, permisos para excursiones con mi firma, historiales médicos donde en el contacto de emergencia estaba mi número, yo listada como representante legal, la que sostenía la mano durante fracturas y fiebres. Su señoría, intentó de nuevo el abogado. «Siéntese», dijo el juez en voz baja, pero con tal autoridad que el otro obedeció, sin discutir. Con cada hoja, el rostro del juez se ponía más serio. «¿Cuánto tiempo tardó en recopilar esto, Gabriela Nicolasa?» «15 años», respondí. «Cada mañana de ellos, cada Navidad donde nadie podía invitar a mamá porque no sabíamos dónde estaba. Cada día del padre cuando hacían tarjetas para su abuelo, mi difunto esposo, porque necesitaban un hombre en casa, y él estuvo hasta que el cáncer se lo llevó hace 5 años. Alguno de los nietos inhaló aire quedamente, dolor o reconocimiento. No me volví, no podía mirarles a los ojos aún. El juez levantó una foto que reconocí de lejos. 3 niños de 10 años junto a nuestro arbolito de Navidad en mi apretado apartamento en Querétaro. Pijamas iguales que cosí yo misma porque el dinero escaseaba. Se abrazaban y brillaban con esa alegría infantil pura que solo los niños tienen. ¿Dónde estaba usted ese día? «Component Placement», le preguntó el juez a Margarita. Ella se enderezó y por primera vez vi una grieta en su calma exterior. Estaba arreglando mis asuntos. No podía. ¿No podía qué? «Component Placement», el juez ni siquiera alzó la voz. «¿Enviar una tarjeta? ¿Llamar?» Bajó la vista a los papeles. «Aquí hay formularios escolares, ¿verdad?» «Zrenia», me preguntó. «Todas las autorizaciones por 15 años». Asentí. Contactos de emergencia, medicamentos, salidas, deportes. Mi firma en todo. ¿Y el nombre de su hija aparece cuántas veces en estos papeles? «Ninguna, su señoría». Se hizo un silencio tan profundo que oí el viejo radiador resoplando en la esquina. El abogado le susurró algo al oído a Margarita. Ella negó con la cabeza, palideciendo. El juez colocó el sobre en la mesa con cuidado, como algo frágil. «Una pregunta más», dijo. «¿Sus nietos saben qué hay aquí?» Sostuve su mirada. «Aún no, porque hay verdades que no se cargan a un niño, ni siquiera casi adulto, antes de tiempo. 15 años traté de protegerlos para que tuvieran la oportunidad de conocer a su madre sin mi juicio, pero ahora son lo suficientemente grandes para oír todo». El juez se recostó, y por el leve movimiento de su rostro supe que ya había tomado una decisión. Pero antes de hablar, Margarita se levantó abruptamente. «Me equivoqué», dijo, y las lágrimas eran reales, pesadas, como si fueran las primeras. «Pero son mis hijos, yo los parí, los amo». Me volví. Por primera vez en el día la miré de verdad, no a la mujer hermosa y exitosa, sino a la chica que me llamó a las 3 de la mañana con voz temblorosa cuando supo que sería madre, la que juró que lo lograría. Y aún así recordé cómo 3 espaldas cálidas dormían sobre mí durante las tormentas, cómo gritaba hasta quedar ronca en sus partidos de béisbol, cómo a los 5 años empezaron a llamarme mamá abuela, porque no había otra mamá. «El amor», dije en voz baja, «no es un sentimiento, es lo que eliges cada día». «Pidan a los muchachos que se acerquen», quibnó el juez al secretario. Mi corazón golpeó en el pecho tan fuerte que pareció que todo el salón lo oiría. Mis 3 se levantaron juntos, hombro con hombro, rostros idénticos, ojos oscuros de su padre, mi mentón terco. Se acercaron a la mesa y contuve el aliento. «Daniel, Marcos, David», dijo el juez con suavidad. «Necesito preguntarles directamente, ¿quieren vivir con su madre?» El silencio se tensó como una cuerda. Daniel, como siempre, habló por todos, con una voz inesperadamente adulta. «Su señoría, apenas la conocemos». Esas 6 palabras sonaron como una sentencia.
Vi cómo Margarita se estremeció, cómo el abogado cerró los ojos como si se rindiera, pero Daniel dijo algo más que resonaría en mi cabeza por mucho tiempo. Pero nos gustaría intentarlo. En el salón hubo un segundo de silencio. Luego el juez asintió brevemente. Nos miró a mí, a Margarita, a los muchachos. El tribunal dispone un periodo de prueba de 2 semanas de convivencia con la madre, pronunció con ecuanimidad. Los adolescentes pueden interrumpirlo en cualquier momento si así lo desean. Después de 2 semanas volvemos al asunto y escuchamos a todos de nuevo. Asentí, no a él, a mí misma, porque sabía que la elección estaba hecha, el camino trazado. Recogí el sobre con cuidado, como algo vivo, y sentí bajo los dedos no papel, sino destino. Las primeras 2 semanas de su nueva vida apenas comenzaban, y en mis manos yacía lo que aún diría su última palabra. Esa noche puse leche en la estufa, agregué cacao, como lo había hecho todos esos 15 años por inercia, sin mirar. Solo cuando las tazas tintinearon en los platitos me di cuenta de que mis manos temblaban. Daniel lo notó primero, con esa mirada aguda suya. «Abuelita, estás temblando», dijo con calma, como un adulto. «No es nada», respondí, colocando la taza en la mesa, y traicioneramente tintineó contra el porcelana. «Pasará». «No pasará», intervino David, ajustando sus lentes como hace cuando se preocupa. «Desde el juicio de ayer no estás bien». Se sentaron en nuestro viejo sofá, comprado de segunda mano, donde alguna vez construyeron fortalezas de cojines y mantas. En la esquina aún se veía una mancha pálida de jugo de uva que Marcos derramó durante una partida feroz de Monopoly. La habitación era la misma, los olores iguales: cacao, toallas lavadas en el radiador, aire invernal de la ventanilla. Pero la vida parecía un tono más alta. «Chicos», me senté en mi sillón frente a ellos para verlos a todos. «Lo que decidan, lo aceptaré». Las palabras salieron correctas, pero dentro sonó vacío. ¿Cómo aceptar que se vayan? Ya mentalmente enumeraba los rincones del apartamento donde resonaría el silencio. «Quiere que nos mudemos a Ciudad de México», dijo Daniel en voz baja. «Con ella». Dudó. «Con su hombre». Sobre el hombre, Margarita lo mencionó de pasada en el juicio. Algún financista, juntos 8 meses. 8. Como si eso bastara para arrancar a los chicos de su hogar, escuela, vida. Mostró fotos, agregó Marcos. Casa, piscina, habitaciones propias prometidas. Piscina. Como si el agua clorada lavara 15 años de silencio. Asentí, tratando de mantener el rostro sereno. «Suena bonito», dije. «Habitaciones propias, eso es conveniente». «Abuelita». Daniel se inclinó adelante, sus ojos oscuros serios como de un adulto. «¿Por qué nunca nos contaste todo?», indicó con la mirada el sobre en la mesa de la cocina, como si fuera ajeno. El juez permitió que lo llevara. Temí esa conversación 2 días. Aún así tomé el sobre, pasé el dedo por el borde. «Porque hay cargas que los niños no deben llevar», dije despacio. «Aunque los niños ya tengan 17. Ya no somos niños», dijo Marcos suavemente. «Por supuesto». Entre tareas de álgebra y cómo les enseñé a estacionar el viejo Honda, mis chicos se estiraron, endurecieron sus voces, se volvieron anchos de hombros. Y yo aún veía mejillas mojadas de lágrimas y oía: «Mamá, abuela». «Tienen razón», dije. «No son niños». Abrí el sobre. Las fotos brillaban bajo la lámpara, los documentos crujían. Pero saqué una foto diferente, no la que mostré al juez. Margarita a los 24, exhausta, ojos hundidos, con 3 bebés gritando en brazos. Esa imagen duele mirarla. La guardé, pero no la admiraba. Su mamá estaba sola cuando nacieron. Empecé, sentándome más cómoda. Al abuelo le diagnosticaron por primera vez entonces. A nosotros no nos sobraba tiempo. Su papá trabajaba por contrato, viajaba mucho. Y Margarita llama de noche llorando, dice que no puede. Y yo, la voz se me quebró como vidrio. Le dije: «Aguanta». Dije que la maternidad es sacrificios. Debí ir, llevarlos un tiempo, tomar vacaciones.
caer pero ofrecer hombro. En cambio, daba consejos desde mi cocina mientras ella se ahogaba en la suya. Eso no la justifica, dijo Daniel con dureza. A veces sale en él mi rigidez. No justifica, coincidí, pero explica. Hay gente que corre hacia el problema, otros de él. Margarita huyó. Marcos se secó lágrimas con el dorso de la mano en silencio. David se quedó inmóvil, como cuando procesa lo complicado. Daniel apretó puños. Entonces, ¿por qué volvió ahora? ¿Por qué demandó por secuestro? Sabía que ese momento era inevitable. Alcancé la carpeta aparte. No fotos, papeles secos como protocolos. Por dinero, dije, el seguro de su padre. Él quería que tuvieran respaldo a los 18. Por la póliza, el pago se abre cuando cumplan 18. Los miré. En 3 meses. Hasta entonces, la beneficiaria es la madre como representante legal. El silencio se hizo denso. ¿Vino por el dinero? Zrenia, susurró David. No podemos saber con certeza, dije, aunque a mí me amargaba la frase. Podemos, cortó Daniel, se levantó, caminó a la ventana con vista al patio donde corrían en bicicletas. No hay coincidencias. 3 meses para los 18. Y además, saqué una hoja con sello oficial. Hace 6 meses Margarita presentó en la Agencia de Protección Infantil y al tribunal papeles para removerme de la tutela. Pero decidió entregarlos ahora. Si me declaraban inapta, la tutela pasaba a ella automáticamente y el acceso al dinero se abría de inmediato, sin esperar sus 18. Eso los golpeó visiblemente. Vi cómo la esperanza infantil se iba de sus rostros, reemplazada por una adulta, seca y firme. No vino por nosotros, dijo. David con ecuanimidad. Vino por la suma. Basta de protegerla, abuelita, se volvió Daniel bruscamente. Y deja de protegernos, no somos pequeños. Tenía razón. 15 años los oculté de la crueldad ajena y de mi propia verdad. Soltar ese escudo era lo más duro. Tienes razón, dije en voz baja. Perdónenme. La ira de Daniel se desinfló como por un viento. Volvió, se arrodilló ante mi sillón, tomó mis manos grandes, cálidas ya de hombre, y vi al niño de 3 que se aferraba en tormentas. No te disculpes por amor, dijo, y eso fue peor que cualquier monólogo, porque era verdad, porque por amor no se pide perdón. ¿Qué ahora? Zrenia, preguntó Marcos. Ahora eligen ustedes, dije secándome ojos y enderezándome. El juez dio 2 semanas, es su elección, la aceptaré, cualquiera. ¿Incluso si la elegimos a ella? Zrenia, David. Incluso entonces, dije, y el pecho se apretó como con una correa. Porque amor no es posesión, a veces es soltar. Necesitamos tiempo, dijo Daniel, pensar. Se fueron a su habitación compartida donde alguna vez metí 3 camas individuales y un armario. Detrás de la delgada pared hablaron en voz baja, con calma, como hombres tomando decisiones, sin prisa, al grano. Me quedé sola en la cocina, entre fotos en la pared, diplomas, artesanías torcidas de primaria. El sobre yacía en la mesa como un hueso pesado, como si pudiera pesar lo vivido por sí solo. El teléfono vibró en el mantel. Mensaje. Gabriela, los chicos están alterados. Espero no los estés poniendo en mi contra. Necesitamos hablar antes de que decidan. ¿Podemos vernos mañana? Miré la pantalla largo rato, 15 años de silencio, juicio, demanda, y ahora hablar. Algo frío y sólido se colocó dentro, como un ladrillo en una pared. Escribí, Café Rosas, 14 horas. Dejé el teléfono junto al sobre y empecé a listar en mi cabeza. Mañana hablaríamos no de sentimientos. Mañana mi hija enfrentaría consecuencias, y esperaba tener fuerzas para llevar esa lección hasta el final. Llegué temprano y ocupé nuestra esquina vieja junto a la ventana, la misma mesa donde Margarita a los 16 hacía tareas mientras yo terminaba el turno al otro lado de la calle. El café ahora se llamaba Rosas a la moda, pero olía igual a canela, pan fresco y un poco a leche quemada. Pedí café negro, sin nada. Necesitaba sí y no puros, sin espumas ni jarabes. Elegí el lugar a propósito. Que recordara quiénes éramos antes de que dinero y comodidad importaran más que la gente. A las 2 en punto entró ella.
Abrigo claro, bolso que parecía costar mis rentas de un par de trimestres. Hermosa, no se podía negar, pero una belleza como en fotos con filtros, un poco irreal. Se deslizó en el asiento frente, sonrió ensayada. Mamá, logró. La palabra sonó ajena. Margarita, respondí y señalé el menú. Pide. Pidió latte con avena, por supuesto. Esperé que la mesera se fuera y entonces la miré directo a los ojos. Los chicos están confundidos. Empezó Margarita, voz fluida, persuasiva. Veo que les cuentas todo a tu modo. No es justo. Sabes que tuve depresión posparto grave, luego tratamiento. 15 años, dije con calma. 15 años no pudiste llamar. Las palabras colgaron entre nosotras como un cuchillo. Vi cómo se crispó la comisura de su boca. La máscara se agrietó. Un minuto en silencio, luego cambió de tono. Construí una nueva vida. Quería volver, pero cuanto más pasaba, más miedo. ¿Cómo explicar a 3 niños que mamá se fue? No explicando, dije, volviendo, despidiéndote, trabajando, cada día. Y tú huiste, y ahora volviste no porque maduraste. Son mis hijos, estalló. Tengo derechos. Derechos, repetí, probando la palabra. ¿Y ellos tenían derechos? ¿A una tarjeta de cumpleaños? ¿A una llamada? ¿A saber que los querían? Se volvió a la ventana, como si allí estuviera la respuesta. Abrí mi bolso y saqué la carpeta. No el sobre con fotos de fiestas y certificados escolares. Otra, gruesa, pesada. Sin rodeos, dije calmada. Aquí impresiones de fuentes abiertas. Tus fotos de viajes, yate, champán, cabo. En días cuando Marcos estaba con neumonía. Llamé todos tus números, no contestaste ninguno. Aquí extractos de tus tarjetas, spas, boutiques, 15.000 en una semana. Aquí datos de vivienda, pago atrasado 3 meses. Aquí certificado del registro civil, matrimonio con el ciudadano Astorga Román Sergio, hace 3 años. No hombre, Margarita, esposo. Palideció tan rápido que lamenté no traer agua. ¿Cómo tú? Soy vieja, no tonta, respondí. Contraté un detective privado con mis últimos ahorros. Supe que tu esposo tiene un caso económico, fraude, lavado de dinero, su empresa en revisiones, activos congelados, vives a crédito, tarjetas en rojo, y casualmente recuerdas a tus hijos 3 meses antes de sus 18, cuando se abre el pago del seguro. Cerró ojos y apretó el borde de la mesa con dedos. Aunque sea así, se recompuso, enderezándose. No anula que son mis hijos, los parí, los amo. Amor es verbo, dije. Es venir, llamar, quedarse, aguantar. 15 años es también verbo, no lo usaste. ¿Qué quieres? Component Placement preguntó, sin barniz en la voz. Sencillo. Guardé la carpeta. Retiras la demanda. Regresas a Ciudad de México. Dejas a los chicos en paz para siempre. No puedo, negó con la cabeza. Necesito dinero, ayuda, estoy dispuesta a compromisos, firmo consentimiento de tutela si tú... No, dije, no compro a mis nietos. Intentó sonreír, salió torcido. ¿Y si voy hasta el final, tribunal, tutela, comisión? Lucharé. Lucha, respondí, pero considera todo en esta carpeta irá a medios y a quienes investigan los casos de tu esposo. Redes sociales, extractos, fechas, nombres. No pararé hasta que de tu bonita historia queden solo hechos. No les harás eso a los chicos, susurró. Les dolerá. Les duele hace 15 años, dije, y no por mi culpa. Nos miramos largo, como al borde de un abismo. Luego rió quedamente, tintineante, desagradable como vidrio quebrado. No eres la que me crió, dijo. Esa ya no existe, respondí. La quemaron colas nocturnas en emergencias, fiebres infantiles y silencio en el teléfono. Me levanté. En el salón tintineaba vajilla. Alguien reía junto al mostrador de pasteles. La vida normal seguía, como agua pasando un piedra. Me puse el abrigo, colgué el bolso al hombro. «¿Tienes tiempo?», dije mirándola fijo. «Poco. Para irte con Gracia, por única vez en tu vida. Después será tarde». «¿24 horas?» Zrenia preguntó.
Menos, dije. No demoro. Salí al aire frío. Manos no temblaban. El camino a casa tomó 10 minutos, pero caminé como si más, asegurándome que la decisión dentro no se tambaleaba. En casa puse la tetera, guardé la carpeta junto al sobre de fotos. Dejé el teléfono pantalla abajo y por primera vez en noches me acosté sin desvestir. Solo cerré ojos. Tipos como: Margarita no se van en silencio. Siempre prueban límites. Lo sabía. Y aún así, cuando en la quietud pre-dawn, profundo en el apartamento, el teléfono vibró cortamente, mi corazón se apretó. Entendí. Los bordes ya se movían. La llamada cortó el silencio temprano. Ese tono corto y ansioso que te despierta de golpe, con el corazón en la garganta. Porque 17 años como contacto de emergencia enseña una cosa: malas noticias no eligen horarios cómodos. En la pantalla, número desconocido de Ciudad de México. Gabriela Nicolasa, voz profesional, cortante. Investigadora Martínez, Policía Federal de Ciudad de México, respecto a su hija, Margarita Astorga. Bastó el apellido para entender todo antes de palabras. ¿Qué pasó? Detenida anoche en investigación de delitos económicos. Calificación preliminar: fraude en gran escala, lavado de activos, complicidad. Pidió transmitir: contacte a su abogado. Miré por la ventana al patio oscuro donde les enseñé a andar en bici, y en lugar de triunfo, sentí claridad vacía y fría, como cuando una casa en arena finalmente colapsa bajo su peso. Entendí, dije. Dígale a mi hija que estaré en contacto. Colgué el teléfono en la mesita, me senté un minuto escuchando el despertar de la casa, tubos suspirando, vecinos con ollas, autobús acercándose en la parada. En horas, las noticias invadirían teléfonos de los chicos, chats, feeds, foto con escolta, titulares, chismes en escuela. Esa es la Margarita. Debían saberlo de mí. Golpeé la puerta de su habitación como miles de veces, suave al principio, luego más fuerte. «Chicos, levántense», dije con dulzura. «Vengan a la cocina, hay que hablar». Salieron uno a uno. Daniel vestido, listo. Marcos en camiseta y pantalón de casa, somnoliento y atento. David con pelo parado y lentes en mano. Por sus rostros leyeron que no era sobre horarios ni limpieza. «Siéntense», señalé el sofá. «Lo diré directo. Anoche detuvieron a su mamá en Ciudad de México, por el caso de su esposo y su empresa. Fraude, lavado de dinero, está en custodia. Habrá investigaciones, saldrá en noticias hoy». El silencio no fue ensordecedor, más bien espeso como manta de algodón. Se miraron, Daniel primero, luego un gesto a Marcos. Mirada rápida de David, su conexión invisible, forjada en años de ser tres. ¿Le darán cárcel?, Swin preguntó Marcos bajito. «No sé, honestamente», dije. «Posible. Estos casos no acaban rápido. ¿Y con nosotros qué? ¿Tutela? ¿Comisiones?» «Zrenia», David levantó la vista, ya racional, calculando. «Con ustedes nada cambia», respondí firme. «Están en casa, tienen escuela, exámenes finales cerca, planes propios, casi 18. Estoy aquí cuanto necesiten». «Quería llevarnos a Ciudad de México», recordó Marcos, y en su voz no era lamento, constatación. «No quería a nosotros», murmuró Daniel. «Quería el dinero». Suspiré. Decía esa frase sin rabia, como axioma anotado en cuaderno. «Acordemos por hoy», dije, trayendo la charla a tierra. «Pueden ir a escuela, pero habrá ruido, preguntas, miradas. O quédense en casa. Pero no holgazaneando. Avancemos lo que los impulse. Documentos para universidad, cartas motivacionales, solicitudes de becas y dormitorios, portafolios. ¿De acuerdo?» «Casa», dijo Daniel. «Hoy casa, mejor juntos y contigo». «Escribiré al profesor que estamos enfermos», dijo David, sacando teléfono. «Sin detalles». Asentí, sintiendo alivio casi culpable. Yo tampoco estaba lista para sentarme sola entre llamadas y noticias. «Abuelita». Daniel se acercó, codos en rodillas, mirada directa, adulta. «¿Qué con ese dinero? ¿El seguro? ¿Cuando cumplan 18?
Preparé esa charla hace tiempo y la posponía como si de eso dependiera cuán rápido crecieran. Es su dinero, dije. Para estudios, arranque. Juventud sin deudas. El seguro de su papá se hizo para darles base, solo a ustedes. ¿Ella no puede obtenerlo? Zrenia, precisó David, ajustando lentes. Ahora no, respondí. Con su proceso y su edad, imposible. Madurarán antes de que su caso llegue a sentencia. Marcos suspiró como quitando un saco de hombros. Daniel cerró ojos un instante, no gozo, alivio de comprensión. Hay suelo bajo pies. El teléfono en la mesa vibró. Número de Ciudad de México, otro. Deslicé dedo. Voz masculina seca, confiada, con notas suaves. Gabriela Nicolasa, abogado Morales. Represento a Margarita Astorga. Mi clienta lista para firmar renuncia a reclamos y consentimiento de tutela. Discutamos términos. Habla de participación razonable suya en pago de defensa. No lo dejé terminar. Colgué. Dejé teléfono junto a tazas. Los chicos mudos, esperando que digo. Dentro estaba sorprendentemente calma. Aún así abrí el armario interno y lo abrí de par en par, que saliera lo que callé largo. ¿Quién era? Zrenia preguntó David. Abogado, respondí. Ofrecen términos. ¿Qué términos? Zrenia, Daniel sabía y preguntó. Los miré tan grandes y aún míos, y alcancé la repisa alta del secreto, donde yacía carpeta preparada, por si acaso. Declaración, cifras, lista de gastos por 15 años. Frase corta que pone punto. Y en ese momento... Teléfono vibró de nuevo. En pantalla videollamada de cuenta desconocida, debajo una palabra, Margarita. La pantalla parpadeó y mostró cuenta ajena con una palabra bajo foto, Margarita. Nos acercamos 3 al mesa. Acepté y puse altavoz. Encuadro, oficina gris, persianas, pila de carpetas, voz masculina lateral, conexión establecida. Mi hija parecía más pequeña, sin maquillaje, piel pálida. Por un instante sentí piedad dentro, no compasión, reconocimiento. Ese rostro lo vi en la vieja foto donde sostiene a 3 y se hunde. Mamá, dijo, voz como ajena, firmo tutela a ti, pero necesito ayuda con abogado. No chantaje, acuerdo. No, respondí inmediato, sin dejar aire a quizá. Sin tratos, firma porque es correcto. Ayuda tienes, esposo, parientes, defensor público. No metas chicos en cálculos. Quiero hablarles. Lanzó corto y alzó mentón. Son mis hijos. Daniel no esperó mi permiso. Entró en cuadro, voz adulta y firme. No somos mercancía, mamá. No nos cambian por honorarios. Marcos asintió, secando nariz con palma por nervios. Si firmas ahora es correcto. Después veremos. David ajustó lentes y agregó seco, práctico y sin condiciones. Cartas sí, presión no. Margarita perdió palabras un segundo, luego se recompuso. Flexibilidad habitual volvió a voz. Si no ayudan, todo sale a prensa. No lo harás, mamá, les dolerá. Crecieron en ese dolor, dije sin alzar voz. Nada a prensa mientras no intentes quitarlos o negociar con ellos. Retrocede, habrá silencio. Insiste, habrá hechos. Mordió labio en silencio. Lateral se movió silueta masculina. Susurró algo, visiblemente abogado. Margarita exhaló como tras ducha fría. Bien, dijo sorda. Firmo, pero quiero verlos, al menos una vez. Escribe cartas, respondí. Ellos deciden cuándo y cómo, sin encuentros bajo ultimátum. Conexión falló. Imagen congelada. Antes de apagarse, vi cómo bajaba ojos, no abajo, adentro. Dejé teléfono en mesa, silencio, enderecé hombros. Los chicos se miraron, su hilo invisible se tensó y relajó. Siguiente por plan, dije volviendo a vida normal, como a estufa cálida. Papeles, formas, cartas, becas. Nos dispersamos. Daniel al laptop tecleando carta motivacional para periodismo. Marcos revisando requisitos de la UNAM, anotando fechas, archivando vacunas. David ordenando diplomas de olimpiadas y certificados de cursos, murmurando sobre fechas límite. Puse tetera, saqué del congelador masas para empanadas, las que preparamos fines de semana.
y me sorprendí cocinando no solo para comer, sino como debe ser, cuidadosa, sin prisa, con hoja de laurel y pimienta. El día se extendió y extrañamente sostuvo. Entre enviar, imprimir, firmar, hablamos de simple, como con gimnasia, quién junta de maestros, quién examen mañana, teléfono trino noticias un par de veces. Lo volteé pantalla abajo, chicos igual, y me dio calma extraña. Elegimos que entra en casa, que espera afuera. A media tarde Daniel alzó cabeza. Abuelita, ¿qué hiciste ayer en café? Volviste cambiada. No evadí con niebla cortés. Le di elección, irse sin guerra o guerra con documentos. Contraté detective con últimos ahorros. Necesitaba entender por qué volvió y estar lista. ¿Caro? Zrenia preguntó David. Últimos miles, hombros míos, mis mejores gastos. Asintió serio, como contador. Marcos acercó tazón de empanadas, sonrió de lado. Notamos que volviste distinta, y es bueno. A mitad de día en mesa creció pila, copias, certificados, cartas recomendación, formas impresas. Saqué de secreter hoja preparada, declaración corta a abogado. No participo en pago defensa, más lista mis gastos en años de tutela. Firmé, metí en sobre, presioné palma, papel crujió como nieve bajo tacón. Y cuando parecía que hoy sería solo día en casa, casa nos llamó. Primero pitó intercomunicador, luego timbre en puerta, práctico, doble. Nos miramos. Daniel se levantó. Pero lo detuve con palma. Voy yo. ¿Ante quién? Zrenia Seca oficial. Departamento de Protección Infantil. Inspección condiciones de menores. Abra, por favor. Pasé dedos por borde de sobre. Lo dejé en mesa junto a documentos chicos. Inspiré. Giré llave. En umbral, mujer con portafolio y hombre con tableta. Mujer alzó ojos. Gabriela Nicolasa Cruz, por caso de su hija. Necesitamos inspeccionar vivienda y hablar con adolescentes. Pasen, dije. ¿Te quieren? Empecemos con encuesta, respondió Seca, mirando sobre mi hombro. ¿Dónde los muchachos? Aquí, respondió Daniel de habitación y salió a pasillo, seguido de Marcos y David, hombro con hombro, calmados y adultos. Mujer de protección alzó ceja, como no esperando tal fila unida. Entonces empecemos, dijo abriendo carpeta. Tengo varias preguntas. Y en ese momento, bolsillo vibró teléfono, número local de Querétaro etiquetado tribunal. Teléfono vibró en bolsillo mientras mujer de protección extendía papeles en nuestra mesa. Respondí pegando a oreja. Secretaría del juez Morales. Voz femenina calmada. Gabriela Nicolasa. Por nuevos hechos. Audiencia extraordinaria mañana, 9:30. Formato cerrado, con adolescentes y órgano de protección. Lleve documentos probando tutela factual, características escuela, historiales médicos, lo que considere. Entendido, dije. Allí estaremos. Colgué y asentí a mujer con portafolio. Disculpe, llamaban de tribunal. Oportuno. Justo, respondió sin exceso emoción. Haremos inspección y encuesta. Enviaremos acta hoy mismo. Se presentó su compañero también. Sacaron tableta y protocolo. Empezaron ordenado, no grosero pero sin sonrisas extras. ¿Dónde duermen chicos? ¿Quién cocina? ¿Cómo distribuyen tareas? ¿Cómo con estudios médicos? ¿Quién llaves de casa? Mostré armarios con ropa cama, botiquín, chamarras invierno, cuadernos con exámenes, carpeta vacunas. Miraron refrigerador. En repisa superior contenedores con sopa y guisado. Abajo verduras. Verificaron fecha caducidad leche. Sonreí interna. Eso no se vence aquí. ¿Balcón hay? Zrenia preguntó hombre. Sí. Los llevé. Mostré cerrojo, malla. Expliqué que adolescentes no salen a balcón sin mí. Costumbre de infancia. Volvimos a habitación donde alguna vez 3 camitas, ahora 3 individuales, bien tendidas. Mujer asintió. Ahora encuesta. 1 por 1, sin adultos presentes. No oponemos, dijo Daniel. ¿Quién primero? Fue con ella a cocina. Puertas abiertas pero voz baja. Oí palabras sueltas. Bastaban. Quedarnos estudios. Cartas sí, encuentro después, si queremos. Luego Marcos, y él suave y directo. Aquí hogar, cómodo, sin presión, decidiremos cómo comunicarnos. David habló corto,
práctico, planes para universidad, preparación exámenes, necesitamos paz. Empleados de protección no asintieron mucho, anotaron prolijo, preguntas sin trampas. Cuando volvieron a sala, mi teléfono parpadeó. Correo de investigadora Martínez. Recibido consentimiento escrito, Astorga MR, para transferencia tutela a usted. Envío escaneo, original por mensajero a tribunal. Imprimí escaneo en viejo impresor. Papel salió cálido, oliendo a tóner. Empujé a empleada. Adjunte, por favor. Original, dije investigadora. Estará con juez. Adjuntaremos, asintió ella, metió hoja en archivo. Acelera proceso. Inspeccionaron baño. Verificaron cables no sueltos, tomas no expuestas. Gracioso, 17 años, pero regla es regla. Luego mujer pidió contactos profesores. Marqué, puse altavoz. Ambas maestras dieron características cortas. Responsables, sin quejas, motivación alta, liderazgo en Daniel, empatía en Marcos, análisis en David. Mujer de protección anotó, agradeció, cerró portafolio prolijo. Acta a tribunal hoy antes fin día, dijo al despedirse. A audiencia, traiga originales de lo mostrado. Traeremos, respondí. De seguro no. Otra vez, sonrió Humana. Manténganse. Puerta cerró tras ellos. Apartamento quedó quieto de verdad. Nosotros tres en pasillo, 1 minuto, como postormenta, escuchando si cruje techo. Bueno, suspiró Daniel. ¿Por lista? Por lista, confirmé. Nos dispersamos, él a laptop revisando motivacional, David verificando portafolio, Marcos sacando carpeta vacunas para comisión médica. Abrí mi secreter, saqué sobrepreparado para insistencia abogado. Declaración corta. No asumo pago defensa, hija. Más lista mis gastos en años tutela. No por lástima, por claridad. Firmé, fecha. Metí en otro sobre. Preparé nota con dirección colega abogado que llamó. Llevó a correo después almuerzo, dijo Daniel asomando. No, negué cabeza. Mensajero envía. Tú quédate casa. Quiso objetar. Se contuvo. Adultez crecía en él no por centímetros, por palmos. Día se extendió sin tensión pegajosa. Movimos por tareas como piedras cruzando río, sin prisa pero sin atascos. Cociné sopa, simple, pollo, que siempre entra. Puse masa para pasteles, distraer manos. Teléfono brilló noticias varias veces. Lo volteé pantalla abajo, chicos igual. Y me dio calma. Elegimos que entra en casa. Tarde llamó Martínez. Gabriela Nicolasa, confirmo. Su hija firmó consentimiento, tutela y renuncia a reclamos. Mañana audiencia por medida cautelar. Ustedes audiencia por niños. Preciso, pide reunión corta. Con usted, antes tribunal. Callé un segundo, oyendo fondo su voz, zumbido pasillo, pasos ajenos. Luego dije, transmita que cartas quizás, reuniones número, mañana nuestro juicio. Entendido, respondió seca, pero suspiró como si rol de mensajera le cansara. Hasta luego. Colgué, me apoyé en Marco, miré cocina. David discutía con Marcos cómo adjuntar escaneos, archivos separados o PDF1. Daniel dictaba borrador ensayo a grabadora. Paraba, reescribía, palabras formaban frases claras. Y de pronto sentí lo ausente hace tiempo. No solo fatiga, apoyo, como suelo más firme. «Abuelita», llamó David. «Revisa encabezado carta característica de... ¿correcto?» «Correcto», dije. Acerqué, miré sobre hombro, corregí coma. Así. A las 8 noche en mesa pila prolija. Originales y copias, declaraciones y características, pasaportes, números, seguridad social. Todo por lista, hasta lista. Tenía escrita grande, no confundir ojos. Ordené en archivos transparentes, arriba sobre, con renuncia a abogado. Daniel guardó laptop, Marcos apagó tetera. David cerró ventana. Nuestros rituales simples, pero casa respira parejo. Y entonces timbre otra vez. No como protección, distinto. Corto, 2 veces. Como golpe de cuchara en vaso. Por segundo sentí corazón dar paso extra. Como cuando pequeños cualquier timbre nocturno era mal. Acerqué, pregunté quién.
Voz masculina. Mensajero. A nombre Gabriela Nicolasa. Urgente. Confirma. De tribunal. Nos miramos. Giré llave. En umbral joven en chaqueta. Extiende sobre grueso con sello oficial. Firmé, cerré puerta. Pasé dedo por solapa. Papel frío. Áspero piel. Abrí. Dentro citaciones mañana, todo como dijeron. Y hoja extra sin carta adjunta. Fórmula corta. Sello. Firma. Por declaración recibida. Astorga M.R. Renuncia, reclamos y petición defensa por reunión con menores antes audiencia. Tribunal pide posiciones partes. Posible organizar encuentro, presencia psicólogo, órgano protección. Confirmar antes 22 horas. Miré reloj, quedaban 40 minutos. Chicos al lado, no apurando, esperando mi decisión. Y en ese momento bolsillo vibró teléfono, mensaje de desconocido. Si no los traes, igual logro reunión. M. Alcé ojos a mis 3 y supe. Respuesta dar ahora. Puse sobre en mesa junto pila documentos. Y 3 leímos hoja otra vez. Confirmar posición antes 22 exactamente. Posible organizar reunión con madre, presencia psicólogo, órgano protección. Reloj marcaba 21:20. ¿Listos? Component placement, pregunté sin esconder ojos. Es elección suya, no mía. Daniel pasó mano por pelo, exhaló como soplando arena extra de camino. Ahora no. Cartas sí. Reunión temprano. Mejor posjuicio, cuando todo se asiente. Marcos asintió cuidadoso. No opongo algún día, pero no hoy. Y no por enojo. No estoy listo. David ajustó lentes, miró adulto directo. Escribe que presión indeseable, que correspondencia posible y punto. Me senté a secreter, abrí correo y corto, sin adornos tecleé a tribunal. Lado menores no considera posible reunión antes audiencia. Pedimos limitar a correspondencia vía tutor. Presión pedimos detener. G. N. Cruz. Envié. Llegó confirmación automática. Como soltar aire de globo tenso. Teléfono vibró otra vez. Si no los traes, igual logro reunión. M. Borré sin responder. Noche pasó no ansiosa, concentrada. Ordenamos carpetas por lista, pusimos pasaportes, seguridad social, certificados. Imprimimos consentimiento Margarita, verificamos citaciones 3 veces. Cada uno su ritual antes dormir. Daniel limpió pantalla laptop y cerró como tapa piano. Marcos envolvió dedos con venda elástica, costumbre post-basket. David cargó dispositivos, ordenó cables, nada buscar mañana. Colgué abrigo y bufanda en silla. Preparé guantes, metí botiquín pequeño en bolso, así más tranquila. Mañana ciudad crujiente, blanca, nieve ligera y sonora. Llegamos edificio temprano. Guardia miró citaciones. Pasó por detector. Mandó quitar gorras. Como vieja escuela. En pasillo piso cerrado olía papel. Y algo seco, como biblioteca. Mujer de protección, misma que inspeccionó ayer, se levantó a saludarnos, sonrió viva. Acta fue a juez anoche. Manténganse. Secretaria invitó a salón. Pequeño, sin público, solo mesa juez, mesas partes, sillas pared. Me senté con chicos, así sentir codo que cerca. Entró juez Morales, estricto pero sin frialdad fingida, nos asintió. Protección secretaria. Y tras él, escolta, 2 oficiales, y en medio, Margarita. Sin maquillaje, pelo recogido, mirada fugaz, pero demorada en cada hijo. Oí como aire tembló en pecho Marcos, puse palma en su hombro. Estoy aquí. Audiencia declarada cerrada, dijo juez, mirando carpeta. Consideramos lugar residencia menores y orden comunicación con madre por nuevos hechos. Partes presentes. Órgano protección también. Procedamos. Representante protección reportó parejo sin énfasis. Condiciones viviendas satisfactorias. Adolescentes motivados. Escuela da positivas. No violencia detectada. Abuso no. Preferencia adolescentes. Vivir con abuela. Comunicación con madre por disposición suya, sin presión. Juez pidió adjuntar escaneos. Asintió. Lado defensa se dirigió a abogado Margarita. Su petición. Abogado se levantó. Juntó palmas en tejado. Considerando firmado por mi clienta consentimiento tutela,
Pido determinar residencia chicos con abuela. Simultáneo pido permitir reunión corta, hoy mismo. Antes, fin audiencias penales, presencia psicólogo. Mi clienta se arrepiente, desea restaurar lazo con hijos. Cualquier demora, pausó, puede dañar rehabilitación relaciones. Juez miró a nosotros, opinión adolescentes. Daniel se levantó sin prisa, como adulto con qué decir, no oponemos correspondencia. Reunión no ahora. Pedimos tiempo y paz. Apoyo, dijo Marcos. Cartas sí. Reunión después, cuando listos. Sin condiciones. David se levantó último, corto, pedimos detener presión. Y fijar qué decisión reunión es nuestra. Juez anotó frases. Pidió sentar quedo. Se volvió a mí, Gabriela Nicolasa. Apoyo su posición, dije, y pido establecer orden comunicación vía tutor, sin apariciones súbitas ni ultimátum. Margarita alzó cabeza, labios temblaron, no capricho humano. Su señoría, dijo baja. Yo quiero decirles una palabra. Una. Abogado tocó codo cauteloso. No, pero juez miró protección, psicólogo, nosotros. Considerando formato cerrado, con permiso órgano protección, pronunció pesando cada palabra, doy 1 minuto. Sin preguntas, sin ruegos, sin presión, violación, detengo. Vi cómo mandíbulas Daniel se tensaron. Marcos bajó ojos. David apretó dedos en castillo. Nos enderezamos. Margarita se volvió a ellos, rostro pálido, sin máscaras habituales. Perdónenme, dijo, por todo. Y calló. Por segundo salón tan quieto que oí pluma secretaria rasgar. Nadie respondió, no por nada decir, porque no allí. Juez asintió, suficiente. Pasamos a argumentos. Abogado repitió petición por reunión corta hoy. Representante protección suave pero firme objetó. Adolescentes no listos. Riesgo retraumatización. Recomendado empezar correspondencia. Expuse nuestra posición otra vez, sin aristas como cartas oficiales. Juez oyó sin interrumpir, anotó, y secretaria alzó cabeza. Su señoría. Extendió hoja fresca impresa, nueva declaración de defensa. Juez leyó rápido, frunció ceño segundo, alzó vista. Nosotros sin aliento. En declaración, pronunció parejo. Petición organización reunión inmediata en local tribunal, motivada derecho madre, comunicación y referencia estado emocional, niños. Además volteó página, adjuntos impresos, correspondencia y materiales medios. Sentí frío como cuchillo en espalda. Ahí intento presionar, no fuera dentro. Juez cerró carpeta. Nos miró por turno, a protección, escolta. Margarita sentada quieta, manos bajas. Tribunal se retira a deliberar, dijo. Nos levantamos juntos, como siempre, hombro con hombro. Y mismo instante puerta salón cerró tras juez, clic cerrojo, aguja reloj pared tembló. Y por primera vez en años me pillé contando latidos corazón, porque de puerta siguiente, que abre en minutos, dependía con qué voz sonaría nuestra vida adelante. El tribunal regresó rápido, pero pareció que envejecimos otro año. El juez Morales se sentó, miró primero a la protección, luego a los chicos, a mí y al final a Margarita. El tribunal resuelve, pronunció con calma, sin drama, determinar el lugar de residencia de los menores Daniel, Marcos y David con su abuela, Gabriela Nicolasa Cruz. Fijar la tutela hasta la mayoría de edad. El orden de comunicación con la madre establecer a través del tutor. En forma escrita, con posibilidad de encuentros posteriores por iniciativa de los adolescentes, con participación de psicólogo del órgano de protección. Presión, visitas inesperadas, intentos de uso de terceros. Detener. La petición de la defensa por reunión inmediata. Rechazar. Alzó la vista hacia donde nos sentábamos tres juntos. La resolución es de ejecución inmediata, agregó, y asintió a la secretaria. La protección aclaró un par de formalidades. La secretaria leyó el procedimiento para obtener copia. El abogado de Margarita se levantó, habló de arrepentimiento y hilo frágil de contacto, pero el juez detuvo, resolución anunciada. La escolta se movió quedamente,
y por primera vez esa mañana vi a mi hija sin máscara alguna, no la mujer hermosa, sino una persona cansada sin dónde esconderse. Miró a los hijos, no habló, solo asintió corto, como a Dios. No respondimos con gesto, aún en resolución, no en sentimientos. Afuera el aire era sonoro, helado. La nieve en las escaleras del tribunal crujía tanto que daban ganas de pisar con cuidado, no romper esa claridad. Llegamos a la parada en silencio, como después de una larga cirugía donde todo salió según plan. Ya en el autobús, Daniel exhaló, apoyó la frente en el vidrio. Parece que ahora todo tiene nombre. En casa ordenamos los papeles en archivos transparentes, puse la tetera, cociné esa sopa simple de pollo que siempre salva, y por primera vez en meses oí mi casa como antes, no con ansiedad, sino con acción. Acordamos, correspondencia a través de mí, sin dramas, estudios por plan, al juicio penal no nos involucramos. Luego empezó la vida donde cada mañana no huele a miedo. No se volvió fácil, solo regresó a la conocida, listas, fechas límite, ensayos para exámenes, charlas en cocina sobre qué pide la UNAM en biología, el IPN en informática y en periodismo por qué esa carrera. Cada 2 semanas llegaban cartas cortas de Margarita, sin demandas, sin lágrimas, prolijas. Hola, ¿cómo están? Se las pasaba a los chicos. A veces respondían un par de líneas y bastaba, tanto como cabía en ellos. 2 semanas después de nuestra audiencia, Margarita tuvo la suya por medida cautelar. Le dieron arresto. El abogado habló vagamente de dinámica positiva. La investigadora Martínez cortó al grano. Tocamos ese tema de lado. Yo sostenía mi línea y mi familia. La primavera pasó bajo ruido de impresoras, crujido de paquetes, documentos, bromas sobre cuántas copias para postular a 10 lugares. Enviamos solicitudes, fuimos a días abiertos. Confirmé que 3 hombres pueden discutir hasta enrojecer orejas y aún levantarse y cargar juntos caja pesada si me hace falta. En mayo llegaron respuestas finales. Marcos a la UNAM, David al IPN, Daniel a periodismo en la UAM. Celebramos a nuestro modo, empanadas, ensalada, té en vasos tallados y nada de champán. Nuestra alegría no burbujea, se sienta al lado, cálida. El verano, el juicio de Margarita entró en ritmo, audiencia, aplazamiento, peritaje, interrogatorio, abogado, pausa. En otoño sentencia, sin show, sin gritos, salón quieto, fórmula seca, culpable, pena no grande, menos que prometían noticias, más que ella esperaba con tiempo servido y conducta, sale antes. Lo vi como clima, llueve, pero mi techo no gotea porque lo reparé a tiempo. De camino a casa compré pan y manzanas, revisé descuentos en granos por costumbre, vida de pequeñeces, y ellas mantienen casa a flote. Los chicos se fueron, los despedí uno por uno, misma parada, misma costumbre de ajustar bufanda como cuando pequeños, solo ahora de puntillas, no para cubrir, para abrazar iguales. Llamaban domingos, y no solo, mensajes cortos entre semana. Llegué, laboratorios, aprobé, compañero bien, te mando foto vista ventana. Me acostumbré a silencio donde cucharas no tintinean 3, sillas derechas, no torcidas post desayuno apresurado, mis pasos más sonoros. No vacío, aire. A veces silba, pero se respira. Una noche, Daniel llamó fuera horario. Dijo, conecta a todos, somos 3, cada uno en su ciudad, pero en pantalla juntos. Dijeron que invierno en casa como siempre. Y además, quieren cambiar apellido, tomar mío y mantener paterno, doble. Porque familia no solo sangre, también quien te sostuvo, dijo Daniel. Queremos que en pasaporte también esté. Callé, porque palabras fáciles tropean. Solo asentí, y entendieron. En diciembre nos reunimos en Registro Civil, 3 jóvenes adultos, yo, conocida en ventanilla, par firmas, recibo. Salimos a calle, oscuro, y Pino en plaza parpadeaba como solo en infancia. Caminamos, entramos panadería, compré pastelito a cada uno, ellos naranjas a mí. Sin discursos, intercambio habitual. Toma guantes, no olvides gorro, en bolso postal, no pierdas. Fin sesión invernal,
Hicieron otra cosa que no adiviné. Llamaron y dijeron: fin semana, no planees nada. Llegaron 3, me llevaron en taxi. Trajeron a casa, en calle tranquila. Casa no nueva pero sólida, con jardín donde manzanos desnudos como páginas limpias. Llaves pusieron en mi palma. A tu nombre, dijo David simple. Estudios, vivienda y resto ya cubierto. Calculamos todo. Casa artículo aparte. Objeciones no, agregó Marcos mirando probador como doctor. No regalo, dijo Daniel. Logística familiar. Necesitamos casa donde volver. No discutí. No porque da igual, sino porque entendí por qué elegí 15 años como debía. Creció y ahora elige como debe. Recorrimos habitaciones, miramos baño donde azulejos no nuevos pero enteros. Cocina con alféizar ancho, supes razu que allí crecería semillero. En jardín 3 se agacharon simultáneo, examinar raíces grosella, y se levantaron igual. Sonreí. Sin instrucciones actúan como equipo. Antes año nuevo llegó mensaje. Por favor. Sé no merezco, pero quiero intentar. También son mis hijos. M. Llegó a viejo número no borrado de cuenta. Mostré a Daniel. Leyó sin ira, calmado como lee noticias preedición, y preguntó: ¿qué quieres? Miré cocina donde Marcos moldeaba empanadas discutiendo con David grosor masa, calendario con días tachados hasta mudanza, bolso con papeles para pago. Nada, dije y borré mensaje. Todo resuelto, que escriba cartas. Tienen derecho a elegir silencio. Primavera mudamos. Casa nos aceptó sin condiciones, como a quien llega donde pertenece. Planté cilantro, perejil, compré semillero tomates. Chicos pusieron estantes en ático. Trajeron libros de Ciudad de México y Guadalajara que no dejan en dormitorio, y como viejos tiempos picnic en suelo de sándwiches, solo ya 4, adultos pero mismos. A veces domingos estoy en estufa y pienso en Margarita. No enojo, no justifico, pienso. Escribe raro, parejo, sin presión. Respondemos a veces, parejo también. Su castigo no pena, su castigo vida perdida. Esa que ruge en nuestra cocina, ríe en teléfono, tintinea llaves en entrada, huele a pastel y shampoo de cabezas juveniles. Esa vida pasó sin ella. Si en esta historia hay moraleja, no es palabras grandiosas, simple como plato limpio, amor no sentimiento, trabajo, día a día, sin aplausos, sin espectadores, a veces sin testigos, y justicia no vengar, poner límites y elegir quién cerca, no quien fácil. Elegí quedarme, primero con 3 bebés llorones, luego con 3 jóvenes altos, después conmigo en apartamento quieto, ahora en casa donde pasos suenan de nuevo. Ellos me eligieron. Eso es nuevo inicio, sin fanfarrias, sin fuegos, solo llave en cerradura que gira fácil, porque puerta propia. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escribe en comentarios cuántos años tienes y de dónde eres. Importa saber quién nos ve. Dale like y suscríbete al canal. Adelante, más historias reales de vida.